Hola, muy buenos días. Soy la doctora Luz Otelo Valenzuela. Tengo el día de hoy el honor de brindarles una charla con respecto a intervencionismo en cuidados paliativos. ¿Cuándo derivar a un paciente a la unidad de intervencionismo o cuándo realizar un procedimiento para lo que es el dolor en el paciente paliativo? Yo actualmente soy la coordinadora general de la Unidad de Cuidados Paliativos y Dolor del Hospital Nacional Gado Rebagliati Márquez. Soy anestesióloga, tengo un fellowship en Argentina con respecto a su especialidad de manejo del dolor. Actualmente presido el capítulo de Medicina de Dolor en la Sociedad de Anestesia de Perú. Curso con maestrías y ex coordinación con respecto a dolor oncológico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Vamos a hablar de lo que es intervencionismo como parte de introducción. Podemos ver que el dolor es uno de los síntomas muy prevalentes en todo el cáncer. Hasta el 80% de los pacientes con la enfermedad avanzada van a cursar con dolor. Y cerca del tercio de nuestros pacientes van a reportarse en las guías, en los estudios, que cursan con un dolor de moderado a severo en lo que es intensidad. De este porcentaje, el 10 al 15% de los pacientes oncológicos que cursan con dolor normalmente se convierten en refractarios, que no controlan con la medicación farmacológica, con la medicación subcutánea, con los medicamentos que nosotros utilizamos en la escala de la OMS. Por lo tanto, se considera que si un paciente no controla el dolor con la parte farmacológica ya mencionada, este paciente estaría en este grupo de 10 y 15% catalogado como un dolor refractario. Entonces, la IAS mencionó qué es dolor oncológico. Es el dolor crónico relacionado con el cáncer, causado específicamente por esta enfermedad de cáncer o por metástasis que puede ocurrir tanto en el dolor crónico del cáncer o en su tratamiento o posterior al tratamiento o durante su cirugía o post-cirugía, netamente de la enfermedad. Alrededor del 10%, como lo mencioné, de los pacientes con cáncer tienen un dolor difícil de control o refractario al tratamiento. Esta es una escalera muy conocida por todos nosotros, donde nos da lineamientos para seguir con respecto al manejo del dolor. Pero ¿qué hay con este 10 y 15% de pacientes que no están controlando dolor y que se encuentran en casa y están en una condición paliativa, su enfermedad ya avanzó mucho y no podemos nosotros controlar con la medicación vía oral, vía subcutánea o vía endovenosa que se le pueda brindar? Normalmente mencionan las guías oncológicas que actualmente en el paciente oncológico se puede ver hasta un cuarto escalón, que es el intervencionismo para paciente oncológico. ¿Y de qué constan? Van a constar de bloqueos, neurolíticos, cementoplastía, vertebroplastía o colocación de catéter tunelizado, que actualmente en salud estamos haciendo. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos se van a definir como un cuidado total y activo de los pacientes con enfermedades avanzadas, sin opciones de tratamiento curativo. Existen cuidados paliativos específicamente para pacientes oncológicos, como también para pacientes no oncológicos. ¿Y cuáles van a ser el objetivo? El objetivo van a ser lo que es mejorar el control sintomático del síntoma. En este caso, el 80% de los pacientes van a cursar con el síntoma mayor, que es el dolor, mejorar la calidad de los pacientes en las enfermedades al final de la vida, el manejo de los síntomas tanto psicológicos, sociales, espirituales y físicos propiamente dichos, ¿no? Nosotros en cuidados paliativos utilizamos varias escalas. Existen escalas de estado funcional, como la escala de Karnofsky, que va de un puntaje de 0 al 100%, y de acuerdo a esta puntuación se va viendo el estado funcional del paciente y nos ayuda también a ver en qué momento nosotros hablamos un poco más profundo con los familiares y podemos indicar qué cuidados especiales debe tener, ¿no? Así como la escala Cooperativa Oncology Group, que normalmente se define desde un puntaje de 0 hasta un puntaje de 5, y también vamos midiendo la parte funcional del paciente, el estado físico del paciente, y eso también nos orienta, ¿no? Normalmente en las historias pacientes oncológicos normalmente van a encontrar esas dos escalas, el Karnofsky y el ECOG.
Normalmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas nos validamos mucho del ECOG para poder explicar al familiar y al paciente y tener nosotros para poder aplicar otras escalas pronósticas como tal. Entre las escalas pronósticas vamos a tener la escala funcional paliativa, el PPS, que es bastante conocido, que también va en puntaje de 0 a 100 y nos va midiendo la actividad de la enfermedad, el autocuidado, la ingesta del paciente, el nivel de conciencia, de los cuales nosotros vamos a obtener un puntaje y nos va a brindar, acompañado del PPI, un porcentaje, una predicción de supervivencia en el paciente, que es lo más frecuente que nosotros podemos tener en la consulta o cuando el familiar nos menciona, doctora, ¿cuánto tiempo va a estar vivo mi paciente? ¿Cuánto tiempo nos va a acompañar? Es importante nosotros aplicar estas escalas para darle un panorama al familiar, al cuidador que está con el paciente, que está las 24 horas, y a los familiares que acompañan día a día a nuestro paciente. Es bastante relevante que nosotros siempre podemos tener, son cifras aproximadas, son escalas que nos pueden apoyar, pero mucho va a depender del diagnóstico del paciente, de las enfermedades o las infecciones oportunistas, porque esto puede variar mucho cuando nosotros vamos a conversar con los familiares. Los números son estáticos, pero va a depender de múltiples factores también que nosotros podamos evaluar correctamente al paciente. El uso de las escalas pronósticas como el PPS nos van a permitir estimar la indicación también de en qué momento yo puedo decir va a un procedimiento intervencionista de tipo neurolítico o va a un procedimiento intervencionista para un catéter epidural. Esto en el panorama de un paciente paliativo que ya está en casa, ¿no? O que tiene un pronóstico también, que ya he calculado con mi PPS, ya he calculado con mi PPI, ya calculé también la escala de estado funcional. Todo eso nos va a permitir que nosotros podamos tener la indicación si este paciente va o no va a una técnica intervencionista para el paciente paliativo. ¿Y qué es el intervencionismo paliativo? Es una alternativa válida que nosotros tenemos que tener en cuenta los que hacemos cuidados paliativos domiciliarios o los que estamos en el ámbito de cuidados paliativos, ya sea hospitalario, ya sea en casa o el famoso hospital en casa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar otra opción al paciente que está padeciendo el dolor, que no está controlando dolor, y vamos a poder darle un poco de confort también si nosotros manejamos este dolor principalmente, ¿no? Para poder conseguir mejor control sintomático de dolor y las complicaciones que puede traer durante el entorno que va a estar rodeando al paciente. Ahora, existen tratamientos intervencionistas para el paciente paliativo poco invasivas, eso es una característica principal, o mínimamente invasivas, son bien toleradas y con muy pocas complicaciones. Por eso es importante que nosotros cuando evaluemos al paciente oncológico, muy aparte de evaluar las escalas pronósticas, hablar con el familiar, plantearle el tratamiento que ya está utilizando y qué técnica yo puedo utilizar con el paciente que está en casa, que está padeciendo de dolor, que no me está controlando. Tengo que también tener por lo menos antes que vaya a casa mi paciente una imagen para poder yo saber dónde está localizada esta tumoración, qué complicaciones puede haber, por más mínimas que sean. Normalmente los pacientes paliativos tienen un compromiso sistémico, tienen un compromiso oncológico bastante severo, pero yo cuando evalúo a un paciente debo igual, por más mínima que sea la complicación de un sangradito, o por más mínima que sea mi técnica que yo utilice teniendo todos los cuidados, debo hablar con mi familiar y explicarle muy bien para que pueda firmarnos el consentimiento informado. ¿Y qué es la medicina intervencionista de dolor? ¿Quiénes son los capacitados para hacer estos procedimientos en los pacientes paliativos? La medicina intervencionista no tiene pocos años, tiene muchos años, cerca más o menos de 20 años, 22 años, en los cuales la medicina intervencionista se encargaba de un abordaje multidisciplinario. No solo está el médico intervencionista, sino está el geriatra, está el paliativista puro, están múltiples especialidades que vamos a trabajar en equipo y ellos nos van a interconsultar cuando nosotros debemos aplicar una técnica intervencionista para este tipo de pacientes.
Las técnicas van a ser mínimamente invasivas, van a constar desde bloqueos neurolíticos dirigidos a la tumoración que está produciendo dolor, desde la colocar un catéter a nivel del espacio epidural y adaptarlo a una bomba elastomérica, una bomba de infusión intratecal, para que mejore el dolor o mejore los síntomas que está padeciendo nuestro paciente. También se pueden hacer otros procedimientos, si es por ejemplo un cáncer de próstata que tiene una metástasis ósea, que hay un aplastamiento vertebral, entonces yo puedo también plantear utilizar una técnica de cementoplastía a un paciente que tiene fractura, pero su pronóstico de vida es mucho mayor de 6 meses y está totalmente muy lúcido el estado de conciencia. Yo puedo hacer un procedimiento de vertebroplastia o cementoplastia o femoroplastia que me pueda ayudar a mejorar ese dolor que le está ocasionando a nivel de la estructura dañada. Ahora, este es un estudio muy importante que les traigo con respecto al intervencionismo paliativista, donde no solo vamos a abarcar nosotros los médicos intervencionistas para el paciente paliativo el síntoma del dolor, ¿no? Cerca del 80% lo tiene, o muchas veces es el difícil control, pero también existen otras condiciones que nosotros podemos ofrecer al paciente. Hay pacientes con cáncer de páncreas que tienen una citis inmensa, maligna, refractaria, y le está produciendo dolor esta compresión, esta distensión que tiene. Yo le puedo ofrecer colocarle un catéter también o un drenaje peritoneal continuo para mejorar el dolor, mejorar los síntomas de la disnea. Como también puedo ofrecer, si tiene un paciente de derrame pleural, puedo colocar también un catéter fino para tratar de mejorar este dolor, que muchas veces ese es el dolor que está viniendo a consulta a nuestro paciente o están haciendo la interconsulta, ¿no? También la ictericia mediante el catéter biliar, si está tributario para colocación, si tiene una disfagia también puedo dar opciones de intervencionismo, como para los vómitos refractarios también, de repente con un bloqueo también puedo ayudarme, un bloqueo simpático me puede ayudar mucho a controlar estos síntomas. Por eso es importante que no solo nos abarquemos en la parte de dolor, sino hay otros procedimientos que también se le puede ofrecer a nuestro paciente en cuidados paliativos. Desde, como les mencioné, todos los procedimientos que nosotros podemos ofrecer para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente que se encuentra en casa. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones o a quién yo voy a indicar un procedimiento intervencionista en condición paliativa? Si yo tengo un paciente que está controlando el dolor, pero está teniendo muchos efectos adversos, ya sea por la vía oral, por un aumento de la dosis, por vía subcutánea, yo puedo plantear una técnica intervencionista, ¿no? Ya sea colocar un catéter, ya sea colocar un bloqueo neurolítico de acuerdo a la estructura. Otra indicación es la diferencia significativa entre el dolor al reposo y el movimiento. Normalmente eso es muy frecuente ver en algunos pacientes que no están controlando dolor. En este caso el paciente lo puedo tener totalmente en reposo con 80 miligramos de morfina por vía endovenosa, por vía catéter POR. Pero ¿qué pasa? Que mi paciente al mínimo movimiento para cambiarle el pañal o al mínimo movimiento para curar unas escaras, ¿qué voy a ocasionar? El dolor. Ahí hablamos que no estamos totalmente controlando este síntoma. En ese caso también se puede colocar una técnica intervencionista con un catéter epidural para infusión continua y yo sí voy a poder controlar haciendo la rotación. Si estuviera con opioides, lo paso a esta vía intratecal o vía epidural. El dolor localizado que requiera dosis alta de fármacos sistémicos, por ejemplo, el paciente actualmente hay múltiples estudios con los cánceres de páncreas. Los cánceres de páncreas es un dolor muy visceral, muy somático, muchas veces con componente neuropático que nos causa algunos síntomas como son dolor bien local, náuseas y vómitos, cólicos que muchas veces nosotros no podemos controlar con escopolamina o con iosina, que es uno de los medicamentos que nos apoyan mucho en los cuidados paliativos. En ese caso yo puedo plantear, aplicando mis escalas, conversando con la familia, aplicar o indicarle un bloqueo de plexo celíaco, plexo celular, como lo quieran llamar, o también actualmente tenemos una muy buena muestra en Rebagliati, donde hacemos en la unidad estos bloqueos de nervios esplácnicos con muy buenos resultados. Mejora el dolor, mejora las náuseas y vómitos que pueden quejar muchas veces a nuestros pacientes.
Otra indicación es el dolor no controlado. Esto lo pongo en rojo porque hace poco recibimos nosotros en la unidad de dolor del hospital, recibimos una interconsulta de COPOES de un paciente domiciliario que no estaba controlando el dolor. Era un cáncer renal que ya estaba en paliativos, no controlaba dolor, estaba con parches de buprenorfina, 4 parches, estaba con una bomba elastomérica con 100 miligramos por día, aparte con 4 rescates todos los días, y aún así no controlaba el dolor del paciente. Nos hicieron la interconsulta para ver si podríamos aplicar una técnica intervencionista para poder modular su dolor. Este paciente fue colocado un catéter epidural y actualmente está con dosis muy bajitas, 5 miligramos de morfina por día por el catéter epidural y con un anestésico local que es la bupivacaína en dosis analgésica. Cuando el paciente también está con una enfermedad muy avanzada, con tiempo limitado para titular los fármacos sistémicos, por ejemplo, hay pacientes que tienen un pronóstico de vida menos de 4 meses, están en la media de 3 meses, ¿yo puedo plantear un bloqueo neurolítico? Sí, podría plantear un bloqueo neurolítico o un catéter tunelizado. Hay algunas guías que mencionan que un mes antes de fallecimiento de un paciente o supervivencia de un paciente, yo puedo indicar un bloqueo neurolítico con tal de mejorar la calidad de vida de mi paciente y mejorar el dolor que le está quejando. El dolor somático confinado a pocos dermatomas. Si tengo un dolor muy localizado, un cáncer de partes blandas a nivel torácico, yo puedo también indicar un bloqueo simpático torácico para tratar de paliar este dolor local que tiene mi paciente, ¿no? Es cierto de estar subiendo la medicación, siempre y cuando cumpliendo con todas las indicaciones y cumpliendo también con la información paciente y familiar, ¿no? Otra indicación es la cogotomía para dolor unilateral del torso y miembro inferior cuando hay estados avanzados. Las contraindicaciones, es importante que ustedes hablen muy bien con el paciente si es que todavía no está muy lúcido y con el familiar. ¿Por qué? Porque si el paciente dice no, esta idea debe ser respetada. Si no puede consentir o no puede firmar el consentimiento y el familiar tampoco desea este procedimiento, no se hace. Cuando hay un dolor con gran componente emocional, el dolor paciente puede decir que le duele todo el cuerpo hasta el cabello, pero vemos el estado ansioso, depresivo, por eso es importante la evaluación por psiquiatría y psicología para poder descartar este dolor psicógeno. La fragilidad extrema, hay pacientes muy caquésicos, hay pacientes que están muy dormidos en ese caso, y vemos las escalas, a veces el procedimiento no lo aplicamos porque puede ser perjudicial o no toleraría ni siquiera la posición. La incapacidad para colocación correcta del paciente en el procedimiento. Hay procedimientos que nosotros necesitamos colocación de cúbito ventral, por ejemplo, para los cánceres de páncreas, de estómago, y el paciente no tolera. Eso, en vez de mejorar el procedimiento, podemos tener unas complicaciones. En este caso, si no tolera la posición, tampoco se hace. Coagulopatías no corregidas, que tienen más riesgo de sangrado que ver sus beneficios con el procedimiento. Infecciones sistémicas tampoco colocamos, o en el sitio de punción que yo voy a colocar un catéter tampoco colocamos. La insuficiencia respiratoria, la parálisis minifragmática, especialmente para las cordotomías, tampoco se realiza. Hipertensión endocriniana para los procedimientos neuroaxiales tampoco se deben, son totalmente una contraindicación absoluta. Pero por eso es importante ofrecer y obtener un consentimiento informado al familiar y al paciente donde se explique el procedimiento que se le va a hacer, la técnica que se le va a hacer, por dónde se va a hacer, vamos a tener el acceso para poder hacer este procedimiento intervencionista. Existen múltiples técnicas en pacientes oncológicos, como les mencionaba, hay técnicas neuroaxiales por vía de catéter epidural, intratecal, hay técnicas neurolíticas donde vamos a poder inyectar fenol, glicerol, o también hacer radiofrecuencias si es que lo amerita, o una técnica de neuromodulación por radiofrecuencia. Es importante que nosotros, por las miles de técnicas que tengamos para ofrecer a un paciente paliativo, tengamos que tener en cuenta también algunas pequeñas complicaciones que están descritas, como la infección, la retirada accidental del dispositivo. Si colocamos un catéter epidural, a veces la familia no tiene el adecuado, por más que uno le brinda la consejería por enfermería, no tiene un adecuado cuidado. En este caso pueden retirar accidentalmente el catéter, ¿no? Y eso puede ser una complicación también que tenemos que tener en cuenta. Por eso, al indicar una técnica de
procedimiento intervencionista para el paciente con cuidados paliativos, nosotros tenemos que individualizar cada caso. Estas son las técnicas neurolíticas, es un artículo que tiene bastante tiempito. Normalmente el Instituto Nacional de Cancerología en México es el instituto que más procedimientos su unidad hace a nivel de los pacientes oncológicos y que tiene mayor revisiones oncológicas y de procedimientos para este tipo de pacientes, ¿no? En los neurolíticos nosotros podemos inyectar lo que es alcohol y fenol a la estructura nerviosa, al eje simpático, de acuerdo al tumor donde está localizado, al tumor o al dolor donde está comprimiendo, que nos pueden decir de que el paciente tiene el origen en este lugar y yo debo bloquear para mejorar el dolor. Esta es otra lámina de las guías de ESMO para paciente oncológico paliativo, donde indica si el paciente tiene un dolor de tipo neuropático y somático, que normalmente la mayoría de nuestros pacientes lo tiene. Si tiene una expectativa menor de 6 meses, yo puedo colocar un catéter epidural. Si tiene mayor de 6 meses, yo puedo plantear un procedimiento de colocar una bomba intratecal, ¿sí? O también puedo plantear otro tipo de procedimiento intervencionista local al paciente, ¿no? Ahora, es importante también nosotros conocer que si tengo un paciente que tiene una esperanza de vida de 3 meses a menos, yo puedo colocar también un bloqueo neurolítico con sustancias de fenol o alcohol. Otro sistema también que nos ayuda mucho en los pacientes oncológicos paliativos que no estén controlando dolor, que tienen dosis muy altas, más de 300 miligramos de morfina por vía oral o por vía subcutánea, y aún así no está controlando el dolor, yo puedo implantar un sistema intratecal o una bomba intratecal, como lo mencionan las guías de ESMO. Esta opción es bastante importante porque nos va a disminuir la dosis por vía subcutánea, por vía oral si el paciente está, y nosotros podemos utilizar aquí también opioides, podemos utilizar anestésicos locales, clonidina o conotide, que también nos va a ayudar a este tipo de dolor somático neuropático, también con componente visceral, ¿no? Pero así como es una bomba implantable que va por la parte de la médula a nivel intratecal, tenemos que tener en cuenta que van a tener algunas complicaciones, que son infecciones, que puede haber adenoma, que puede haber un hematoma, o también errores en la programación, porque este dispositivo de la bomba va como un bolsillo hacia la cavidad abdominal, pero como un bolsillo a nivel subcutáneo, que nosotros para poder rellenarlo también tenemos que tener contar con un dispositivo, ¿no? Estas bombas intratecales tienen un elevado costo que nosotros normalmente aquí en Perú es un poquito complejo instalarlas, pero no imposible. Y se puede colocar en los pacientes, ¿no?, oncológicos cuando tienen dosis altas. La verteroplastia también es otro procedimiento, por ejemplo, para estos pacientes que tenemos muchos, ¿no?, oncológicos que tienen estas fracturas que nos pueden dar mucho dolor, o que muchas veces el dolor óseo es bastante poco manejable, que muchas veces nos limita a que nosotros subamos la dosis y no controlemos el dolor y tengamos lo que es los efectos adversos, ¿no? Ahora, en el intervencionismo en dolor oncológico, este es un algoritmo que nosotros podemos hacer o podemos seguir para plantear, los médicos intervencionistas, plantear una técnica, ¿no? Si es un componente abdominal y tiene parietal, yo puedo optar por un bloqueo interfacial con neurolíticos, y si tiene componente puramente visceral, a nivel del abdomen superior, yo puedo hacer, como les mencionaba, neuroesplácnicos neurolíticos, puedo hacer radiofrecuencia neuroesplácnicos, o puedo hacer un plexo celíaco. Si es en el abdomen inferior, puedo hacer desde un hipogástrico superior, un impar, por ejemplo, los cánceres de recto de ano que tienen mucho dolor, puedo también hacer un bloqueo neurolítico a esta zona, o también puedo hacer una radiofrecuencia a nivel de estos ganglios impares. Si este paciente tendría componente parietal y visceral y no controlará dolor con mis neurolíticos, ¿podría plantear una terapia intratecal? Sí. Así como hay abdomen, que son los más dolorosos,
También hay en tórax, también como algoritmo para hacer bloqueos fijos a nivel torácico, para los paravertebrales, también de los interfaciales que nos ayudan. También podemos colocar neurolíticos o radiofrecuencia y si no controlara, intratecal o epidural. Para el componente plexopático, también tanto braquial como lumbar, yo puedo tener múltiples opciones que nos mencionan colocar un catéter continuo en el plexo o un cuadrado lumbar cuando es un psoas maligno y si no controlar una terapia intratecal y si no controlar una corrotomía, que también son procedimientos un poquito más invasivos, pero siguen siendo considerados mínimamente invasivos. Todo va a depender de la expectativa de vida, en el compromiso, como les mencionaba, muy aparte de la radioterapia, muy aparte de la cementación, también yo puedo plantear otro procedimiento que es la radiofrecuencia enfriada y si no controlar el paciente a los 15-20 días no controla, voy a terapia intratecal. Este es otro algoritmo que también de NSCN, que son los pioneros en la parte del manejo del paciente oncológico, específicamente tiene un capítulo para PEN. En este caso también están considerados los procedimientos intervencionistas, desde epidural, que es bastante frecuente utilizar, y también intratecal o plexos regionales neurolíticos. Estos son unos ejemplos de los casos que nosotros tenemos actualmente, estamos resolviendo en la unidad de dolor de Rebagliati, donde nos derivan copoes, en algunos casos nos han derivado de Padomi, donde nosotros podemos ofrecer, hacemos el procedimiento, mejora el dolor y el paciente vuelve con su médico tratante en copoes, o si es un paciente que está en el hospital, hospitalizado o está en paciente ambulatorio por nuestra unidad, nosotros una vez de hacerlo el procedimiento, lo evaluamos a la semana, vemos que está todo bien, empezamos a desinstalar o disminuir la dosis. Y si está hospitalizado, hacemos un procedimiento, como lo vamos a ver cada 24 horas, a los 3 días también podemos empezar a disminuir la dosis si vemos una respuesta bastante buena. Este es un bloqueo de nervios esplácnicos, una neurolisis, ¿no? Para nervios esplácnicos, un paciente con componente visceral, con cáncer de páncreas. Este es un procedimiento que hicimos con un paciente, con una mujer de mama, con diagnóstico de metástasis ósea. Se pueden ver lesiones a nivel de la columna lumbar, a nivel de la columna sacra y los ilíacos, y se le hizo un bloqueo radicular porque tenía mucho componente radicular en el miembro inferior izquierdo. Este es el caso que les mencionaba de una pacientita que nos derivaron de copoes, que no estaba controlando el dolor. Colocamos un catéter por vía epidural, lo tunelizamos por vía subcutánea y adaptamos una bombita elastomérica, donde le aplicamos actualmente, como les digo, está con 5 miligramos morfina más bupivacaína 0,625, donde es una dosis analgésica y está dándole continuamente a 2 mililitros por hora. Estos son los múltiples procedimientos que hemos podido hacer, de las tunelizaciones, con ecografía también, a nivel de arcuense también los neurolíticos, a nivel de catéter epidural que ponemos bastante. Este es un bloqueito impar también que nos ayuda y esto es una imagen de una tunelización de un catéter epidural, ¿no? Y esto es la famosa bomba intratecal, como les menciono, va por el canal intratecal, se hace una subcutánea, se hace un bolsillo y se coloca lo que es la bombita, se llena de fármacos y más o menos cuando ya se está por acabar, nada más se recarga la bombita con un sistema cerrado. Las conclusiones que podemos tener para el intervencionismo del paciente con cuidado paliativo es que debemos tener en cuenta que el 80% de los pacientes con enfermedad avanzada van a tener dolor y por tanto nosotros tenemos que plantearle otras alternativas. También debemos evaluar a nuestro paciente que esté en casa, que puede tener una carga emocional, muy aparte de la física, que puede también estar alterando la calidad de vida, ¿no? El tipo de cáncer que tiene mi paciente, si es algo cáncer de cabeza, cuello, abdomen y pelvis, sabemos que son los cánceres que tienen más dolor y por ello nosotros tenemos que plantear o tener alternativas que puedan ayudarnos a paliar este dolor. Que el intervencionismo en paciente oncológico ya se debe hacer, no es algo desconocido, ya tiene, como le digo, más o menos 16 a 20 años. En el paciente paliativo también debe tenerse en cuenta. Si tienen un paciente que no controla dolor, que no está controlando síntomas, por más que ustedes suben dosis, se están quedando y no necesariamente tienen que llevar a sedación, pueden hacer una interconsulta para nosotros poder evaluarlo si estamos entre la red o las otras redes para que pueda ser evaluado para poder plantearse una técnica intervencionista para lo que es el paciente paliativo. Opciones hay.
tratamientos intervencionistas que son mínimamente, como digo, neurolíticos, aplicar en la zona donde duele, el tipo de dolor no está comprimiendo, una ablación térmica si es un cáncer de cabeza y cuello, va muy bien. Implantar bomba intratecal, colocar una tunelización o hacer una cementoplastía para estos cánceres óseos, ¿no? Es importante que todos nosotros tengamos en cuenta esto, pero también que todo debemos manejarlo multidisciplinariamente y multimodal. No solo los cuidados paliativos abarca las decisiones de un solo médico, sino de todo un equipo: enfermería, técnico de enfermería, familiar, paciente, oncólogo, paliativista, geriatra, pediatra, todo lo que pueden estar en el equipo multidisciplinario y que pueda mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y mejorar también la parte del dolor, que es uno de los síntomas que más aquejan a los pacientes que están en casa. Pueden también hacer una opción lo que es el intervencionismo para estos pacientes también que nosotros podamos tener. Eso es todo lo que les traigo para esta charla. Quiero agradecer al comité organizador porque este es un tema bastante importante, ya no es desconocido, ya tiene que aplicarse también a nuestros pacientitos que están en domicilio, no solo los pacientes hospitalizados o ambulatorios tienen esta opción del intervencionismo en paliativos, sino también los pacientitos que se encuentran en domicilio. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.